Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que vieron la celebración de los 100 años del cine en cassettes VHS de Conaculta, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre A Bout de Souffle, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine, la película que hoy ocupa nuestro amor, que hoy ocupa nuestro tiempo, es una de las más importantes en la historia del cine. No la más, pero sí es una de las más. De esta película, el legendario director francés François Truffaut afirmó: hay películas, y cito, hay películas que no se parecen a nada de lo que se hizo antes de ellas: Citizen Kane, Hiroshima Mon Amour y A Bout de Souffle, Sin Aliento. Esta película también es conocida como Al final de la escapada, título horrible, título hórrido que no tiene nada que ver con el título original, y es la primera cinta del director franco-suizo Jean-Luc Godard. No puede entenderse esta película sin comprender primero el contexto de su creación. La historia de la Nouvelle Vague francesa es tan rica y tan importante para el cine moderno que sería ocioso tratar de resumirla o sintetizarla, pero en función de esta película, basta con decir que eran un grupo de cinéfilos, la primera generación que nació en un mundo en el que había cine y que creció viendo películas, aprendiendo de los maestros del cine mudo, que además admiraban profundamente a Alfred Hitchcock y que entendieron el potencial lingüístico y artístico de esta tecnología. François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard coincidían en su amor profundo por el cine, pasional. En primera, frecuentaban la Cinémathèque Française, institución que se fundó en 1936 por el director de cine Georges Franju y el coleccionista Henri Langlois. El propósito era, y es todavía, coleccionar, conservar, restaurar y dar a conocer el patrimonio cinematográfico mundial. Godard también compartió con ellos en la celebérrima revista de crítica de cine Cahiers du Cinéma, donde todos ellos estudiaban y analizaban el cine en serio. Para ellos se trataba de una expresión artística tan importante como cualquier otra, y gracias a este grupo fue que se vio bajo esa luz al director de cine, que mayoritariamente en la época era considerado casi un obrero como cualquier otro dentro de una compañía. Estamos hablando de una época en la que el cine era cine de productor y que poco o nada respetaba la ideología o los principios creativos del director, salvo algunos grandes maestros que supieron manipular a sus productores, como fue Hitchcock. En el verano de 1959, en locaciones de Marsella y París, comenzó el rodaje de A Bout de Souffle, que sí se puede traducir como sin aliento o casi sin aliento. A Bout de Souffle es alcanza hasta el límite del aliento. Y de esa zona mejor, al límite del aliento. A mí me gusta más. Sobre un guión de François Truffaut, que había sido amigo de Godard de toda la vida. Cuenta con las actuaciones principales de Jean-Paul Belmondo, un actorazo francés, quien se convertiría a la postre en actor abanderado de la Nouvelle Vague, y también la trágicamente célebre Jean Seberg, o Jean Seberg, si la quieres pronunciar en francés. Era actriz estadounidense
y ella encontró su fin por propia mano a los 40 años, después de una corta pero significativa vida artística. Resulta incongruente, al menos a los ojos de la historia, que esta película no ganara la Palma de Oro del Festival de Cannes. Sí obtuvo, sin embargo, el Oso de Plata del Festival de Berlín. Bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Mi experiencia personal con esta película, bueno, pues sí es mi experiencia, es personal, ¿verdad? Se dio cuando yo ya era maduro. Bueno, maduro entre comillas, veinteañero, no niño. La busqué con toda intención intelectual y a sabiendas de que era una película especialmente importante para mis aspiraciones cinéfilas. Pueden llamarme mamador si quieren, pero yo tenía verdaderas aspiraciones cinéfilas y quería ver cine interesante. Pero no fue esa mi primera vez con Godard. Cuando yo tenía como 13 años, mi papá, quien siempre cultivó mi gusto y pasión por el cine, me propuso participar en un concurso, no, qué concurso, perdón, en un curso de apreciación cinematográfica que impartía en la Universidad Veracruzana, en Radio V, el maestro, bueno, la verdad no me acuerdo de su nombre, el maestro que nos dio el curso de cine universal, no recuerdo, de veras que no recuerdo su nombre, era un catedrático de la UNAM. Lo único que recuerdo es que tenía una barba larga, muy filosófica, así como de humanista anciano. Él nos puso la película Alphaville y aunque todavía estaba yo muy niño para apreciarla debidamente, me dejó impactado. No sabía que era posible hacer ese tipo de películas. Era algo que mi niño de 13 años no entendía. Decía que llegué a Butzuflo a sabiendas de qué tipo de cine iba a ver. Además, ya tenía yo suficientes herramientas, o eso pensaba, hay un efecto Dunning-Kruger, para valorarla. Pero debo confesar que no fue sino hasta que la volví a ver hace unos días, porque la renté para prepararme para este programa, que me di cuenta de muchas cosas que son sumamente importantes. Para empezar, la película tiene una narrativa para nada convencional. El director nos presenta al protagonista y en cuestión de minutos ya lo puso en una situación de la que no puede salir. Esta película requiere de mucha atención, pero no porque sea rara o porque no se entienda, sino porque nos está hablando constantemente, con la cámara, con los diálogos, con el montaje. El director rompe las reglas tradicionales haciendo cortes casi sin cambiar el emplazamiento ni el ángulo. Es más, mi esposa, Carolina, quien mando un fuerte abrazo y saludo, tuvo la brillante ocurrencia de llamarlo corte youtubero. Y sí, claro que sí, con toda proporción guardada, es un poco como los cortes de influencer de YouTube. Godard dijo que esto tenía dos propósitos. El primero, el más honesto, porque consideraba que el corte en sí mismo era hermoso. La segunda, para transmitir el estado de confusión en el que está su personaje. No fue el primero en hacerlo, pero ciertamente fue el que lo estableció como parte del lenguaje cinematográfico de manera intelectual, de manera voluntaria. En la secuencia que mejor se ejemplifica esta estrategia, Jean Seberg, que en la película se llama Patricia, pasea por la ciudad de París junto a Belmondo, que interpreta a Michel Poincaré, un criminal de poca monta. Y bueno, pues en este paseo la cámara corta sin ninguna razón aparente, construyendo una suerte de montage, pero sin cambiar casi nada el encuadre. Una de las cosas más importantes, que además se va a repetir en muchas de las películas de Godard posteriores, es que se trata de una película de género, pero narrada con una perspectiva personal y una visión artística única. La trama tiene todos los elementos del thriller o del cine de gángsters, incluyendo a su fan fatal y a su antihéroe, pero justamente la manera en la que se va dirigiendo esta obra la hace una película de autor, aun si la intención es genérica. El mismo director alguna vez dijo que él trataba de hacer Scarface, y se refiere por supuesto a la versión de Howard Hawks de 1932, pero que en realidad había hecho Alicia en el País de las Maravillas, la novela de Lewis Carroll. Otra vez que hizo algo así fue con una película que se llama Une Femme,
creo que se llama. Le pusieron en español Una mujer es una mujer. Y en esa película él hace un musical en el que ninguno de sus actores canta nunca. Es un experimento muy interesante que raya en el... que raya en el surrealismo quizá, pero es demasiado intelectual para ser surrealista, quizá dadaísta. Sí, ya tengo el título en francés, es Une femme est une femme. Una mujer es una mujer. Une femme est une femme. Por cierto que en esa película trabaja con Ana Karina, quien acabaría siendo hasta su esposa. Bueno, pues es importante subrayar también el amor por el cine que se exuda en toda la película. Por todos lados hay referencias al cine, incluyendo carteles, fotos, visitas al cine. Humphrey Bogart es mencionado también y lo vemos en cartelera. Michel, es decir, Jean-Paul Belmondo, se acaricia el labio con el pulgar imitando a Boogie. Esto yo no lo sabía, lo tuve que investigar, pero resulta que está imitando a Boogie. Era un cliché actoral de Boogie, de Humphrey Bogart. Algunas escenas también transcurren en el cine, como ya lo dije, no visitas al cine, y hay incluso un cameo de la propia revista Cahiers du Cinéma, por lo menos uno que yo he visto, aunque dicen por ahí que hay dos. Hay una secuencia en la que transcurre una supuesta entrevista al escritor Parvus Lescaut, nombre loquísimo, quien es encarnado por el director de cine en la vida real, Jean-Pierre Melville. No soy tan sangrón como para fingir que he visto alguna de sus películas, ¿para qué los engaño? La fotografía es un elemento importantísimo. Se utilizó casi exclusivamente luz natural que era rebotada o bloqueada en vez de usar lámparas. Para esto se utilizó una cámara que se llama Camaflex, una cámara ligera. Tengo entendido que usó un negativo de 18 milímetros, que hasta ese entonces solo se utilizaba en fotografía fija, pero que tenía una sensibilidad ISO 800, lo que le permitía utilizar muy bien la luz del sol del verano francés. Esta película se filma en el verano en Francia, en agosto-septiembre. Raúl Coutard fue el director de fotografía y pues llevaba la cámara al hombro. Esta libertad los llevó a filmar en la calle y los llevó a filmar a la gente como nunca se había hecho antes. Este es el inicio del reportero cámara en mano, del cine que se llamó Verité después. Es verdad que Godard se inspiró del neorrealismo italiano. Es más, me estoy acordando de Ladrones de Bicicletas, Ladri de Bicicleta, de Vittorio De Sica, y hay una escena en la que usa la cámara montada en una bicicleta, pero la técnica de Godard y de Coutard les permitió ir más allá que los neorrealistas. Gene Seberg decía que le había impactado la manera de rodar de Godard. Había mucha improvisación, sin artificios, sin lámparas ni micrófonos. Todo el audio es grabado posteriormente en estudio y que justo esa distancia con la técnica y estilo de Hollywood le había permitido ser natural, porque Godard filmaba un día y cuando se le acababan las ideas decía vámonos a dormir. Y así era un día de rodaje con Godard. Él le decía los diálogos a los actores, llegaba con el guión, se los decía, improvisaban, montaban en movimiento ahí mismo. Era un acto creativo, ¿no? Muy teatrero, si me urgen. Y ciertamente esta película tiene muchísima tela de donde cortar. Y es momento de preguntarle a mi compañero y amigo Fernando Carrillo Fink, ¿cuál ha sido su experiencia personal con esta película? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Mi experiencia inicial con esta película Sin Aliento de Godard fue más que meramente, fue muy académica. Es decir, yo la vi en una clase de historia del cine, cuando estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Entonces, nuestro maestro de historia del cine, a quien le mando un fuerte abrazo, aunque muy probablemente nunca lo va a escuchar, Manuel de Alba del Castillo Negrete, un buen amigo, nos hizo una gran selección de la historia del cine, que a la fecha me parece que es una selección impecable. O sea, nos mostró los cortometrajes de los hermanos Lumière, nos mostró los cortometrajes de
D.W. Griffith, de Georges Méliès. Y después nos pasó la película El nacimiento de una nación, por supuesto, de W. Griffith. Nos pasó El acorazado Potemkin como ejemplo de el montaje soviético. Nos pasó ¿cómo se llama? Del doctor Caligari, híjole, se me olvidó. Se me olvidó el nombre de esta película. Es del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, Nosferatu también. Y por supuesto, llegó el Ciudadano Kane, por supuesto, y también llegó el neorrealismo italiano, con la película Los ladrones de bicicletas. Y justo después, justo la clase después de que vimos Los ladrones de bicicletas, o El ladrón de bicicletas, como es llamada en algunos lugares, vimos Sin aliento. Entonces, para mí es muy marcado como después del neorrealismo italiano, esta nouvelle vague, la nueva ola francesa, pues era como lo natural, era lo que tenía que venir. Yo coincido con Paquito. La nueva ola francesa, o por lo menos esta película de Sin aliento, va más allá de los neorrealistas italianos, porque en el neorrealismo italiano no se usaba tanto. Es decir, sí era una luz natural, pero la cámara era mucho más estable. Y sí eran actores que no eran actores. Era un tipo, empezaba un poquito a manifestarse esta visión como de cine documental, un poco, pero de ninguna manera llegaba a los extremos que llega Sin aliento. Incluso antes de Sin aliento, la primera película de la nueva ola francesa, dirigida por su gran amigo, como ya nos mencionó Paquito, François Truffaut, Los 400 golpes, me parece una película mucho más convencional. Tiene una estructura mucho más normal. Está filmada con la cámara muy estable, tiene una fotografía mucho más tradicional. Realmente el que inicia esta nueva ola francesa como una especie de ruptura del estilo cinematográfico, de la forma de filmar, es Sin aliento. Con esto que ya nos mencionaba Paquito, estos cortes youtuberos, es decir, que sin cambiar el emplazamiento de la cámara, hace un corte y otro corte y otro corte dentro de la misma toma, dentro del mismo emplazamiento, lo cual nos da una sensación de vértigo y en efecto nos da una sensación de la confusión que vive este personaje. Y esta cámara en mano, que es como de reportero, exactamente, o sea, como de cine documental, que Godard exhibió de una manera fantástica en la película. Y esta película que utilizó de 18 milímetros hizo 180. Yo no lo sabía, pero sí, en efecto, le da a la película la posibilidad de verse bella, de verse bien, de no verse sucia. Al contrario, es una fotografía muy bonita que en muchos momentos sí se ve como de género documental, pero que hay otros momentos donde se ve muy estilizada y donde le hace homenaje a este cine negro del cual Humphrey Bogart formó una parte muy importante en los Estados Unidos, en los Estados Unidos de América. Y incluso la película ganó mejor fotografía por el premio de la crítica alemana en 1960, y ganó ni más ni menos que el Oso de Plata en el Festival
de cine de Berlín de 1900, en la edición del 1960. Entonces es una película importantísima para la historia del cine. Es una película que define muchísimo de cómo se filman las películas hoy en día. Hoy en día ver un corte como esos dentro de la misma película nos desorienta, pero ya no es síntoma de un cineasta renegado, ¿no? Sino que ya es parte de un estilo que se puede usar y que si se usa de una manera adecuada, puede funcionar, pero en su momento era realmente revolucionario. Y a mí me gusta mucho lo que dijo Paquito, que es una película de género, pero vista desde la perspectiva personal. Es decir, es la historia de un ladrón de coches que mata a un policía y que de ahí lo vemos esconderse, pero lo vemos huir de la escena del crimen, pero más que nada lo que estamos viendo es cómo este ladrón de coches está tratando de conquistar a esta mujer estadounidense, que curiosamente tiene un nombre italiano. Y es una película que hace gala de una conciencia de la globalización muy marcada, ¿no? O sea, es una mujer estadounidense con nombre italiano en París, a la cual este personaje francés le dice vámonos a vivir a Roma, ¿no? O incluso ella menciona, mi papá decía que México es era muy bonito, que algún día íbamos a ir a ver a México. Y el personaje de Jean-Paul Belmondo le dice, México a lo mejor ni es tan bonito, ¿no? A lo mejor son puras leyendas. Suecia, me decían que las mujeres eran hermosísimas y que te podías acostar con 3 o 4 al mismo día, y yo fui a Suecia y no es verdad. Entonces es una película muy consciente de la globalización. Es una película muy consciente de de las fronteras entre países, pero al mismo tiempo de las similitudes y de las diferencias. Se habla mucho de las diferencias y similitudes culturales, ¿no? Este personaje de Jean-Paul Belmondo que se la pasa levantándole la falda a esta mujer Patricia y ella le da cachetadas. Y después, cuando van en la calle, en un carro, ella le dice, las mujeres francesas usan faldas demasiado cortas. Y Jean-Paul Belmondo le dice, dan ganas de levantárselas, así como le levantó la falda a ella. Y dice, ¿y por qué no lo haces? Y de repente vemos una toma rapidísimo del personaje de Jean-Paul Belmondo levantándole la falda a una mujer. Entonces es casi un cine documental, o sea, se rompe la cuarta pared, ambos personajes rompen la cuarta pared mirando al espectador. De repente la película eh, retoma su género después de que pasamos una secuencia larguísima de, no sé, de unos 30 a 40 minutos en el departamento de ella o de él. La verdad, en eso me confundí un poquito si están en el departamento de ella o en el de él, pero pasan un ratote, pasan 30, 40 minutos hablando sobre cosas, filosofando, hablando de que él se quiere acostar con ella. Ya en el pasado se acostaron, pero se quiere volver a acostar con ella y él se nota que está enamorado de ella, pero ella no. Y vemos un drama personal hasta que de repente la policía la contacta a ella y le dice, sabemos sabemos que lo frecuentas y es un asesino, mató a un policía. Si lo llegas a ver y no nos contactas, vas a tener problemas con tu estancia en Francia. Y entonces la película se vuelve de género una vez más, se vuelve de suspenso una vez más, estamos pendientes, ¿qué va a pasar? Una cuestión de policías y ladrones, ¿no? Pero todo visto desde un punto de vista muy personal y al final que estamos en otro departamento que me parece que ese sí es el de ella,
Paquito me va a poder corregir porque yo estoy confundido, pero es un departamento mucho más grande, mucho más bonito, y vemos unas tomas que yo recuerdo con mucho afecto de cuando estaba yo chavito, cuando estaba yo cuando era yo un chavo de 19 años, conociendo la historia del cine, y me acuerdo mucho del salón de clase, de estas tomas circulares en las que los personajes van dando la vuelta por el alrededor del interior del departamento, y la cámara va enfrente de ellos y se va moviendo despacio, despacio, y ellos van hablando. Me parece fenomenal, me parece un verdadero peliculón que he revisitado no suficientes veces. Yo creo que en mi vida la he visto 3, 4 veces, pero que cada vez que miras sin aliento le puedes encontrar un sinfín de detalles, pero un sinfín de detalles, de diálogo, de cámara, de música, de foto, eh, de edición, por supuesto. Creo que Jean-Luc Godard hizo una obra maestra en su primera película, así como lo hizo Tarantino, así como lo hizo Orson Welles. Y esta frase que ya nos mencionó Paquito, esta frase de su amigo François Truffaut, el cual me parece un amo del cine, pero bueno, eso quizás sea motivo de plática para otro podcast. Eh, la frase de François Truffaut: hay films que no se parecen a nada de lo que se hizo antes de ellos. Y ese es el caso de Sin Aliento. Y bueno, ya me extendí mucho. Le devuelvo el micrófono a Paquito. Hola, Fernando. Pues el primer cuarto es el de ella y la escena final es un cuarto de una amiga, es un departamento de una amiga de ella. En respuesta a tu pregunta. Ya me eché yo todo mi verbo técnico, toda mi investigación detrás de cámaras, todo mi estudio de Sin Aliento. Habríamos podido decir muchísimo más, claro, porque es una película de la que se han escrito tesis. Pero ahora voy a hablar un poco de cómo la percibí, de cómo la viví, de cómo la sentí. Yo quisiera empezar diciendo que hay muchos directores que se las dan de hacer el cine, de hacer películas que van a cambiar la manera en la que se hace el cine, como Christopher Nolan, que se la pasa dale y dale y dale con que esta película va a cambiar la manera en la que se hace el cine. Y no es verdad. No he visto desde hace mucho a un director de cine que realmente influya tanto que el cine se transforme por la manera en la que hizo tal o cual película. Y estas películas que menciona Truffaut sí son ejemplos de eso. Y yo agregaría, por ejemplo, Psycho. La manera en la que Hitchcock hizo Psycho cambió para siempre el cine de género. Psycho es la razón por la que tenemos todo el cine de slasher. La consideran la primera película de slasher como una suerte de respeto, pero en realidad es el dios del género, la creadora de ese género. Citizen Kane, que es un peliculón. He visto muchos revisionismos históricos que quieren disminuir el genio de Orson Welles, porque piensan que reconocer el trabajo de otros miembros de la producción necesita disminuir el protagonismo del director, pero como Mank, por ejemplo, que trata de hacernos creer que El Ciudadano Kane es muy buena porque el guionista era un genio. El guionista era un genio, pero ese guionista no habría podido llegar a nada sin Orson Welles, sin la visión de Orson Welles. Ese guión no habría sido tan influyente sin tener a Orson Welles en la cámara, que hasta habría huecos en el piso para cambiar los emplazamientos. Hay muy pocos directores que tienen ese privilegio. Stanley Kubrick es el favorito de Fernando, por supuesto. Luis Buñuel, son directores que siguen siendo hoy en día la inspiración de muchos imitadores.
Y Godard es un gran director de cine. No todo su cine es así de redondo. Creo yo que el problema de hacer una película tan buena como tu primer película es que la presión por mejorar puede llevarte a dos caminos. En el caso de gente como Tarantino, por ejemplo, es no tomárselo tan en serio y seguir haciendo lo que les gusta, y por eso es que han seguido haciendo muy buenas películas. Y el otro camino es tratar toda la vida de superar tu primer película, y eso te lleva a veces a caminos absurdos. Mucha de la filmografía de Godard ya no es disfrutable para el grueso del público. Tienes que ser una persona muy clavada, que te guste muchísimo un cine en el que te demande demasiado intelectualmente. Estoy utilizando la palabra correcto, ¿eh? Demasiado quiere decir en exceso, es decir, la atención que le tienes que poner es tanta que se necesita cierto nivel intelectual, cierto nivel cultural para poderlas apreciar. Entonces, Sin Aliento no es así, Alphaville no es así. Son películas que sí tienen valores intelectuales, pero que se pueden disfrutar todavía como películas de género. Puedes ver Sin Aliento sin saber nada de fotografía, sin tomar en consideración que todos los escenarios son reales, no hubo un diseño de producción, fueron a un cuarto y dijeron, aquí vamos a grabar y vamos a usar estas herramientas. Hay una secuencia en la que Michel Poincaré, que es interpretado por Belmondo, habla en el espejo y se mira en el espejo, y eso fue lo que inspiró a Robert De Niro en Taxi Driver. Y hay cuadros bueno, son litografías y pósters de Picasso en una pared, pero eso no lo puso él por ser pseudo, lo puso porque ya estaba ahí, más bien no lo quitó, no lo movió, encontró la locación que nos hablara, que nos hiciera sentir que estamos viendo algo real. Y esto fue una bola de nieve porque él no fue ni el primero ni el último. También François Truffaut dirigió Los 400 golpes, que es otra joya del cine Nouvelle Vague. Tenemos a Claude Chabrol, tenemos a Eric Romer, y después viene este cine super realista o hiperrealista documental que se llamó Cinéma Vérité con André Bazin. Y bueno, es una bola de nieve que va embarrando y va expandiéndose, porque incluso el cine más comercial de Hollywood empieza a utilizar estas nuevas herramientas, el cine, la cámara en mano. Por eso crean el famoso sistema de poleas y soportes del Steadicam. Kubrick utiliza un Steadicam en El Resplandor, y esto es un producto del Nouvelle Vague francés. El famoso cine gonzo que le llaman, el cine de la guerra, el cine Vietnam, todos estos momentos que no necesariamente responden a un cine dramático, sino un cine documental, también se originan en esta visión que tienen la Nouvelle Vague. Y por supuesto que no se hicieron solos, ya lo dijeron muchos antes que yo. Somos gigantes, somos enanos en los hombros de gigantes. Esta generación de directores, como ya lo dije en mi introducción, ellos nacieron en un mundo en el que ya había cine, ellos nacieron en un mundo en el que el cine ya tenía identificado un lenguaje, gracias a los teóricos rusos como Sergei Eisenstein o Kuleshov, gracias a todas estas personas que invirtieron tiempo y talento intelectual en estudiar y en deshebrar el cine. Sin D.W. Griffith, sin sin Georges Méliès no tendríamos Nouvelle Vague. Bueno, pues sin Godard no habría el día de hoy Tarantinos, no habría el día de hoy ¿cómo se llama este hombre? Danés, Lars von Trier, que Lars von Trier también tiene mucho de criticable, ¿no? No es un director perfecto, pero
quiero decir, regreso con Godard, perdón, me ganó la pasión. Godard no es un director perfecto, sí tiene películas que se exceden, pero que siguen teniendo valores, ¿no? Se exceden, pero siguen teniendo valores. Yo disfruté mucho Pierrot le Fou, que se llama Pierrot el Loco. Eh, Hay una película con esta Brigitte Bardot, maravillosa, porque además han de saber que en esa época Brigitte Bardot era la sensualidad hecha mujer y y sobre todo porque pues salía mucho desnuda en sus películas. De ahí viene esa expresión ¿cómo le dicen? De las películas francesas. Pues viene porque actrices como Brigitte Bardot salían desnudas y en una película que se llama La Méprise, aunque creo que estoy perdido. Aquí ya me hice bolas. Ah, no, sí estoy bien. La Méprise de Jean-Luc Godard. Brigitte Bardot no había hecho esa escena de desnudo y los productores dijeron, yo no le voy a pagar el sueldo a esa mujer si no se me encuera, así de vulgar. Entonces la volvieron a llamar y hace una de las secuencias más hermosas del cine con el desnudo de Brigitte Bardot. Me parece que es Michel Piccoli el que está con ella. Es una cosa impresionante. El término paparazzi surge en esta época justamente porque perseguían a Brigitte Bardot como mosquitos. Sale Jack Palance en esta película, recupera Fritz Lang, les digo, ese amor por el cine, un amor verdadero y apasionado. Raúl Coutard hace un papel en Le Mépris, Jean-Luc Godard hace cameos y estos cameos los hacen porque imitan a su admirado Alfred Hitchcock. De hecho, en Sin Aliento hay una escena en la que pueden ver un cameo del director. Está viendo un periódico y él es el que va de soplón. En fin, es una película que tiene mucho valor y si ustedes genuinamente se quieren volver como yo, cinéfilos en serio, tienen que darle una oportunidad a Sin Aliento de Jean-Luc Godard y seguramente esto va a ser la puerta para que vean más películas de Godard. También recomiendo mucho Alphaville, El Soldadito, Una mujer es una mujer, La Méprise. No alcanzo a pensar en otra. Jean-Luc Godard nos dejó por voluntad propia el año pasado. Él tomó la decisión de irse y nos dejó una filmografía que debería ser conservada para las futuras generaciones. ¿Algún comentario final, Fernando? Ya me ganó la pasión aquí. Sí, muchas gracias, Paquito. Sí, no, pues es que es cuando se habla de Jean-Luc Godard, se habla, y de François Truffaut, se habla de pasión cinematográfica, de verdadera pasión cinematográfica. Yo en lo personal también pienso que Alphaville es un peliculón, es decir, que si se ve Sin Aliento y si se ve Alphaville, con esas dos se puede uno dar una muy buena idea de del cine de Godard. Claro que hay muchas, pero muchas, o sea, es una filmografía amplísima que no alcanza el tiempo para abarcarla toda. Y tú mencionaste una que a mí también me parece interesante, Pierrot el Loco, que esa pienso que es una de esas películas en las que ya se excede, en las que ya le exige un poquito de más al espectador, pero en la que ya no es tan redonda como Sin Aliento o como Alphaville, pero que es una muy buena película, o sea, que es muy interesante, que es muy disfrutable, Pierrot de Loco. Yo en lo personal, al final de su filmografía, me empecé a clavar más
en el cine de Godard. Y confieso que tengo serias lagunas con esas otras películas que tú mencionaste y con muchas otras de los tiempos setenteros, ochenteros de Godard, ¿no? De cuando era estos cines de arte, ¿no? Estos arte cinemas, ¿no? Estos cines que solo mostraban películas europeas y demás. La fiebre, ¿no? La fiebre del cine de arte europeo. Confieso que tengo serias lagunas en la filmografía de Godard y de Truffaut en ese sentido. Pero a mí yo me clavé mucho ya en los últimos años de Godard y entonces yo quisiera concluir recomendando sus últimas películas. En el 2004 hizo una película que se llama Nuestra Música, que es verdaderamente experimental. Es así como dice Paquito, exige demasiado del público intelectualmente. O sea, sí se le puede reprochar un poquito a Godard, oye, me estás exigiendo demasiado, pero pues Godard te puede contestar, pues si no te gusta, pues deténla, nadie te obliga a verla hasta el final. Sin embargo, pues yo estaba fascinado, ¿no? Por esta manera de romper con todas las convenciones. Después hizo una película que se llama Un filme socialista en el 2010, que también rompe muchísimo con las convenciones, que también es godardiana en exceso, en el buen sentido de la palabra, y Adiós al lenguaje del 2014, que me parece que estuvo en Netflix, si no es que todavía está en Netflix, y disculpen el comercial, pero si tienen Netflix, busquen Adiós al lenguaje, que es como una especie de cine ensayo, o sea, ya Godard realmente llevando el godardismo al extremo, y por ahí hizo una película en 3D que fue ovacionada en el Festival de Cannes. Esa yo no la vi, pero también fue en sus últimos años. Y sí, desgraciadamente Godard nos dejó. Y después, al final, hizo su última película estrenada en el 2018, se llama El libro de imágenes. Eh, esa me parece que no la vi. O sí, no, o no sé si sea esa la que está en Netflix, no estoy seguro si es El libro de imágenes o Adiós al lenguaje, pero una de esas dos está en Netflix y es como un sin ensayo y es una locura, verdaderamente locura. Entonces por eso pienso que es una lástima que nos haya dejado Godard en el 2022, pero yo supongo que su estado de salud era ya verdaderamente malo, porque Godard no habría dejado de hacer cine si su cuerpo no se lo hubiera impedido, porque su pasión era desbordante. Entonces a los 90 años decidió morir. Yo quiero creer que 91 años, perdón, en Suiza. Yo quiero creer que no lo habría hecho si no fuera porque pues ya muy probablemente tenía un estado de salud, pues que ya no lo dejaba vivir en paz, no lo dejaba vivir a gusto. Entonces, pues sirva este capítulo de Cine Esperanzas para rendirle un gran homenaje a uno de un gran homenaje a uno de los grandes, porque verdaderamente, así como los que menciona Paquito, que siguen siendo inspiración de mucha gente, como Kubrick, como Buñuel, como Kurosawa, Godard es otro de los que siguen inspirando cineastas a la fecha. Y yo con eso concluyo mi participación, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Yo solo quisiera mandar un saludo a los sospechosos comunes de siempre. Y esta vez hice algo que no he hecho en más de 100 episodios. Llevamos como 120 episodios o no sé cuántos. Por fin me puse a tomar lista. Yo me disculpo a todos los que injustamente no les he mandado saludos. Es un poco mi culpa.
mucho mi culpa porque nunca tengo la voluntad de hacer esta lista, pero quiero mandar ahora sí un saludo a Omar Arturo López Muñoz, que ha visto casi todos nuestros programas. No comenta mi amigo Chipi López, pero si pudiera comentarnos en Facebook o si nos quiere ver en YouTube, nos haría muy felices. Él es filósofo y seguramente tiene un punto de vista interesante. Pavel Ortega, de quien yo colecciono muchos de sus cómics, soy admirador de él y he tenido la fortuna de ser su amigo. Yo les recomiendo mucho un cómic de él que se llama Nina, que ahorita lo está promoviendo. Me encanta ese cómic. También mando un saludo a mi hermanito Fernando Rivero, mi hermanito Scout. También es una persona que nos escucha y que oye casi todo. Siempre me insiste en que hable sobre las bandas sonoras y lo hago poco. En esta ocasión no lo hice porque realmente no tengo el nivel para hablar de la banda sonora de Abud Suflo. Es mucho jazz, es música de ese estilo jazzero, bluesero. Yo no sé mucho de música y no quise hacer el ridículo, pero es una banda sonora buenísima. Un saludo a mi amigo Gilberto Castillo también, a Briseidi Torres, y finalmente a Víctor Domínguez, quien también es un amigo y un escucha. Les quiero también mandar un saludo, como siempre lo hago, a Carolina González, mi esposa, nuestra productora ejecutiva emérita, y a Mario Humberto, mi bodoque, mi heredero, a quien le voy a dejar puros cómics y películas, porque ni modo que dejarle que así está la situación del país, pero al menos a punta de vender libros y cómics, pues se podrá hacer de un patrimonio, espero. Esto fue Sin Esperanzas, hablamos de Sin Aliento de Jean-Luc Godard. Pronto nos veremos con muchas películas más. ¡A la próxima! Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!